Buenas noches, ¿cómo están? Vamos a esperar unos minutos más y daremos inicio a lo que tenemos planeado para hoy. Bueno, en vista que no están entrando más, vamos a dar inicio entonces. Voy a proceder a presentar la clase para hoy. Me avisan por favor si se verifica bien. ¿Se ve bien? Sí, profe. Perfecto, perfecto. Bueno, lo que hoy tenemos planificado son ejercicios sobre la gráfica de una ecuación y lugares geométricos. Entonces acá tenemos dos problemas fundamentales, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo. Una de ellas es dada una ecuación, interpretar geométricamente, es decir, construir la gráfica, ¿verdad? Y la otra es, dada la figura,
con la condición que deben cumplir los puntos de la misma, determinar su ecuación. Entonces ahí lo que vamos a tener es el primer problema fundamental, ¿verdad? Que es justamente en donde tenemos que estudiar o sea que tenemos que estudiar una función. En este caso, por ejemplo, tenemos una curva, ¿verdad? Puede ser una función lineal o una curva como en este caso. Entonces, voy a comenzar con esta función que es un poquito más compleja, ¿verdad? Pero después cualquier función que se presente, ustedes saben que va a seguir el mismo rigor, la misma característica. Entonces, lo primero que nosotros podemos hacer, por ejemplo, cuando tenemos una función, cuando vamos a estudiar una función, por ejemplo, ¿cuál era lo primero que tenemos que hacer? ¿Qué es lo primero que podemos hacer, por ejemplo, con respecto a los ejes coordenados? Vamos a poner un orden, ¿les parece? Entonces vamos a llamarle el primero, ¿verdad? Entonces pondríamos el número 1 sería, vamos a hallar primero intersección con los ejes. Recordemos que tenemos dos ejes, ¿verdad? El primero entonces sería intersección con el eje X. Y para tener esta intersección, lo que nosotros tenemos que comenzar es, por ejemplo, para tener intersección con el eje X, ¿quién tiene que ser 0? La Y. La Y, ¿verdad? Entonces, si Y es igual a 0, entonces vamos a ver qué pasa con nuestra función. Si Y es igual a 0, entonces tendríamos justamente, reemplazando aquí, ¿verdad? Sería cero al cuadrado sobre x cuadrado menos 2x más 1 igual a x más 2. Acá tenemos en el numerador 0 al cuadrado, sabemos que 0 dividido cualquier número, este cociente me va a dar todo 0, ¿verdad? Entonces voy a tener acá 0 igual a x más 2. Y acá voy a tener mi primer punto de intersección, entonces el 2 está sumando, va a pasar a restar y ahí voy a tener mi primer punto de intersección entonces con el eje X voy a poner el punto de intersección es Menos 2 y 0. menos 2, 0. Entonces existe intersección con respecto al eje X. Asimismo vamos a irnos ahora con ahora el siguiente sería intersección con el eje Y sería. Y ahí tenemos que plantear ¿qué tiene que ser 0 ahí? X, ¿verdad? Si X es igual a 0, entonces ahí vamos a reemplazar justamente. Acá, por ejemplo, si nosotros realizamos ahí la intersección con respecto al eje Y, podemos tener entonces la misma situación, ¿verdad? Pero ahora en vez de
la y vamos a reemplazar la x en la misma función, justamente en esta función que está acá al principio. Entonces tendríamos, en el numerador me quedaría y cuadrado, y en el denominador quedaría 0 al cuadrado menos 2 por 0 más 1 igual a 0 más 2. Acá en el denominador voy a tener 0 menos 2 por 0, 0, 0 más 1, entonces me va a quedar acá y al cuadrado igual a 0 más 2, que me va a dar y cuadrado igual a 2, ¿verdad? Y acá estamos viendo entonces el cuadrado en qué le puede convertir al otro miembro, o qué podemos aplicarle a ambos miembros. Podemos aplicarle raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces vamos a tener acá y es igual a la raíz cuadrada más menos raíz cuadrada de 2. Entonces, con respecto al eje y, acá esto nosotros podemos dividir. Vamos a tener dos puntos de intersección, ¿verdad? Entonces vamos a tener un punto 1, sería 0 raíz cuadrada de 2 positivo, y otro punto de intersección que sería en 0 menos raíz cuadrada de 2. Sabemos que la raíz cuadrada de 2 es 1,41, ¿verdad? Eso justamente vamos a utilizarlo allá cuando tenga que hacer la gráfica, ¿verdad? La gráfica ya les voy a dejar a cuenta de ustedes, ¿verdad? Ahí en el plano cartesiano es ubicar simplemente los puntos y ya está, ¿verdad? Bueno, la otra cosa que tenemos que hacer después de intersección con los ejes, por ejemplo, en segundo lugar, puede ser segundo lugar, segundo, puede ser simetría. Simetría con los ejes. Y sabemos que tenemos dos ejes, ¿verdad? Entonces, tenemos un primero con respecto al eje, con respecto al eje X. Con respecto al eje X, entonces la pregunta debe ser si y es igual a menos y. Este y igual a menos y vamos a llevar en la ecuación original, en la ecuación que tenemos acá. Y cuadrado sobre x cuadrado menos 2x más 1. Entonces ponemos ahí y vamos a tener en la primera, justamente, quedaría menos y al cuadrado sobre x cuadrado menos 2x más 1 igual a x más 2. Y ustedes saben que cuando la base es negativa, la potencia es par, el resultado va a dar siempre positiva, ¿verdad? Significa que mi función va a quedar otra vez así como estaba en principio. Menos y por menos y me va a dar menos y al cuadrado. O sea, no va a cambiar su signo, no va a cambiar nada con respecto a la función original. Entonces, con respecto al eje X, vamos a decir que como la función, la f de X no cambia, o no cambió su signo, no cambia su signo, entonces digo que existe simetría
Existe simetría entonces respecto al eje X. Existe simetría entonces con el eje X. Bueno, vamos a irnos al siguiente eje. Con respecto al siguiente eje entonces, B sería con respecto al eje Y. Con respecto al eje Y. Acá entonces la pregunta va a ser, o lo que vamos a preguntarnos es, ¿qué es lo que vamos a sustituir? Si X es igual a menos X. Vamos a ver ahora qué pasa, ¿verdad? Y vamos a sustituir en la ecuación. Entonces esto voy a poner sustituir en la ecuación, en esta ecuación. Entonces voy a tener en el numerador va a quedar y al cuadrado sobre, y voy a ir reemplazando, donde hay x voy a poner menos x al cuadrado menos 2 por menos x más 1 es igual a menos x más 2. Y si nos fijamos con respecto al original que está acá, la primera parte menos x al cuadrado no va a cambiar, pero acá menos 2, esta parte, menos 2 por menos x va a ser positivo. Y acá también en el otro miembro era más x, ahora es menos x. Entonces, en este caso, mi función, mi f de x varía su signo y por eso al variar el signo entonces decimos que no existe simetría, no existe simetría respecto al eje Y. Y ahora me queda lo último que es con respecto al origen. C sería entonces con respecto al origen. Es decir, con respecto a ambos, ¿verdad? Entonces nos quedaría, sería con respecto al eje X, sería si Y es igual a menos Y, y el otro es con respecto al eje Y, si X es igual a menos X. Estos dos vamos a sustituir en mi función original. Entonces, vamos a sustituir entonces en la ecuación. Al mismo tiempo, entonces vamos a tener en el numerador menos y al cuadrado sobre
menos x al cuadrado menos 2 por menos x más 1 es igual a menos x más 2. Y nos percatamos que en el numerador no cambia, pero acá en el denominador y en el otro miembro cambiaron sus signos. Entonces, para que exista simetría con respecto al origen, no tendría que haber cambiado la función original. Y con que haya un cambio pequeño, con que una de ellas haya cambiado, entonces ya no, o sea que ya hubo una variación. Entonces, f de x varió. Entonces decimos que no existe simetría respecto al origen. Bueno, ahora en tercer lugar. Mi tercer lugar, que vamos ahora a... El tercero entonces. En tercer lugar. Podemos ver campo de variación. Campo de variación o extensión, o que no es otra cosa que, o sea, qué valores puede tomar la abscisa y la ordenada, o a la abscisa que le llamamos dominio y recorrido. Eso es en síntesis. Campo de variación se refiere qué valores puede tomar y qué valores puede tomar x, en términos sencillos. Entonces, vamos a partir de la función original, ¿verdad? Mi función original era o es y cuadrado sobre x cuadrado menos 2x más 1 igual a x más 2. Y nos fijamos, por ejemplo, para el recorrido es los valores que puede tomar y. Para y, por ejemplo, nosotros podemos dejar así como está. Si nosotros nos fijamos, si hacemos una tabla de valores x e y. En este caso, para saber qué valor yo le puedo dar a y en este caso, cuando voy a considerar con respecto al recorrido, acá le voy a poner recorrido, me estoy refiriendo a la ordenada, es decir, con respecto a y. Entonces ahí mi y tiene que ser mi término independiente. Es decir, si yo le doy, por ejemplo, si yo le doy un valor, por ejemplo, si le doy 0, si yo le doy 0, ¿qué va a pasar entonces? Tengo que ver también qué valores entonces puede ir tomando, ¿verdad? Para ver si mi función va a seguir existiendo. Y esto puedo hacer acá un despeje. Voy a despejar de acá. Entonces voy a tener y cuadrado. Esto que está dividiendo al otro miembro puede pasar multiplicando. Y si nos fijamos acá, este es un trinomio cuadrado, ¿verdad? Es un trinomio cuadrado perfecto. Tiene tres términos, x cuadrado menos 2x más 1. Comienza con signo más, menos más, está intercalado los signos, está ordenado en forma descendente con respecto a x. Y los extremos tienen raíz cuadrada exacta. X cuadrado, su raíz es x, raíz cuadrada de 1 es 1. Al multiplicar por el doble producto, reproduce 2x. Entonces,
es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, todo esto vamos a pasar al otro miembro a multiplicar. Entonces, ¿a quién le va a multiplicar? A x más 2. Y la factorización de esto que estaba mostrando va a quedar entonces, como está intercalado más menos más, entonces va a ser x menos 1 al cuadrado. Entonces ahí tengo bien identificado. Y cuadrado igual a x más 2 por x menos 1 al cuadrado. Y ahí mi tablita de valores, yo le doy, por ejemplo, le voy a ir dando valores. Cualquier valor que yo le dé, por ejemplo, le doy 0. En x, ¿qué me va a salir, por ejemplo, también? Tengo que ir viendo, ¿verdad? Justamente. Esto le va a convertir en raíz, ¿verdad? Este cuadrado. Entonces, cualquier valor que yo le vaya dando, ya sea 0, siempre me va a existir, siempre la función va a existir, ¿verdad? Si le doy, por ejemplo, 1, acá me va a salir un valor, ¿verdad? Un valor que puede ser positivo o puede ser negativo, ¿verdad? ¿Sí? Dependiendo de lo que yo le dé. Si le doy, por ejemplo, un valor, qué sé yo, 1, me va a salir positivo también, ¿verdad? Si le doy negativo, me va a salir positivo también, ¿verdad? Si le doy, por ejemplo, un valor más grande, un valor más que más mucho que 1, por ejemplo, le doy 100, va a ir acrecentándose, o sea, mi función va a ir creciendo conforme la i vaya aumentando, y conforme la i vaya disminuyendo, mi función va a ir decreciendo. Es decir, siempre me va a salir un valor también determinado para x en el otro miembro. ¿Está bien? Acá yo le puedo poner 10, siempre va a existir. Le puedo poner menos 10, va a existir. Puede salir más o puede salir menos. Entonces, ¿qué significa? Que acá el valor de i, o sea, i puede tomar cualquier valor. O sea, que ¿qué podemos poner entonces? Para todo i que pertenece a los reales, ¿verdad? ¿Está bien? O sea que el, el valor de i puede tomar cualquier valor. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque i cuadrado tiene potencia par, ¿verdad? Por más que yo le dé positivo o negativo, siempre el resultado va a ser un valor determinado. Siempre va a existir mi función. Entonces, para todo i que pertenece a los reales. Ahora vamos al dominio. Para el dominio, para ver qué valores puede tomar la variable x. En este caso, para ver eso, para ver el dominio, entonces tengo que, para el dominio que se refiere a x, este cuadrado, ¿en qué le convierte al otro miembro? En raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces, todo el otro miembro va a quedar cubierto con la raíz x más 2 por x menos 1 al cuadrado. ¿Y ahí qué puedo hacer? Recuerden que este es una raíz cuadrada. Le voy a poner acá por las dudas, ¿sí? Se puede poner y dejar de poner, pero sabemos, vamos a poner acá para poder observar y darme cuenta con respecto a mi radicando. Todo lo que está acá dentro del radical se llama radicando o cantidad subradical, ¿se acuerdan? Entonces, acá tenemos un factor x más 2 por x menos 1 al cuadrado. ¿Qué podemos hacer? ¿Será que uno de los factores tiene raíz cuadrada exacta? Por ejemplo, quiere decir que, por ejemplo, este factor x menos 1 al cuadrado tiene raíz exacta. ¿Por qué? Porque tiene cuadrado igual que el índice. 2 dividido 2 es 1, entonces puede salir el factor x menos 1 y queda dentro de la raíz x más 2. ¿Está bien? Ahí vamos a ver qué valores puede tomar x. Vamos a ver si así como el recorrido puede tomar todos los reales. Vamos a ver si puede o no puede.
Si ustedes se fijan, acá tenemos una función, un producto, ¿verdad? Acá en el denominador tenemos 1. Acá tenemos una raíz. Mi problema no es la raíz, no es lo tanto el que está acá afuera. Este de adentro, este radicando lo que es mi problema. Entonces, la condición cuando el radicando está en el numerador, para este numerador, es decir, para este radicando, es la condición que debe cumplir es condición cuando el radicando está en el numerador es x más 2 mayor o igual que 0. Este radicando que está adentro, ¿está bien? Luego efectuamos la inecuación. El 2 está sumando, va a pasar a restar. Y ahí ya tengo entonces x mayores o iguales que menos 2. Entonces, acá ya tengo discriminado qué valores puede tomar el dominio, o la x, o la abscisa. ¿Está bien? Ahí podemos fijarnos en la recta numérica, por ejemplo. Puede quedar entonces, si nos fijamos en la recta, sería la interpretación así. Tengo 0. Acá tengo menos 1. Y acá tengo menos 2. A la derecha del 0 está valor infinito positivo y a la izquierda está el infinito negativo, ¿verdad? Acá como mi inecuación es mayor o igual, ¿qué significa mayores o iguales? ¿Qué valores puede tomar entonces la x y qué valores no puede tomar? Por ejemplo, puede tomar valores mayores. Mayores o iguales inclusive a menos 2 significa que 2 también forma parte de la solución. Y mayores, recuerden que para los números negativos, cuanto más está cerca del 0 es mayor. Sin embargo, para los números positivos, cuanto más alejado el número es mayor. Es decir, entre menos 1 y menos 2 es mayor el que está más cerca del 0. Es decir, menos 1 es mayor entonces que el 0. Menos 1 es menor que el 0. Perdón, el 0 es mayor que menos 1, lo que quise decir. Pero menos 1 es mayor que menos 2. ¿Por qué? Porque está más cerca del 0. Menos 2 es menor que menos 1. ¿Por qué? Porque está más alejado del 0. Sin embargo, para los positivos, 1 es mayor que 0. 2 es mayor que 1. ¿Sí? Entonces, el conjunto de solución va a quedar mayores o iguales, significa que va a mirar a la derecha hacia el positivo. Entonces va a quedar acá, voy a tener mi intervalo cerrado en menos 2 y mirando hacia la derecha. Entonces puede quedar acá mi dominio. Para todo x que pertenece a los reales, tal que x debe ser mayor o igual que que menos 2. Este que está acá. Mayores o iguales que menos 2. Puede quedar así o puedo poner para todo x que pertenece a los reales tal que x debe pertenecer al intervalo cerrado menos 2 y abierto infinito. O sea, todo lo que está dentro en este intervalo va a formar parte, es decir, va a poder hacer posible que esta función exista. Inclusive menos 2, vamos a probar, menos 2 más 2, 0, raíz de 0 existe, no tiene ningún problema. Pero ¿qué pasa con un valor que sea menor que 2? Por ejemplo, supongan uno que menos 2,1.
va a salir una raíz negativa. Y la raíz negativa en el conjunto de los reales para nosotros no nos sirve. Existe el conjunto de los números complejos, pero a nosotros ahora eso no nos sirve. Entonces, lo que sirve para esta función justamente entonces es x mayores o iguales que menos 2 y todo lo que están dentro de este intervalo. Puede quedar en esta forma o puede quedar en esta forma. ¿Sí? Y luego el cuarto. El cuarto. ¿Cuál era el cuarto? ¿Qué era lo que nos falta todavía? El cuarto puede ser Las asíntotas. exactamente el cuarto. ¿Y ustedes saben qué es lo que son las asíntotas? ¿Qué son las asíntotas? ¿Saben? ¿O no? ¿O no se acuerdan? No me acuerdo, pero Y los otros, las otras, ¿no se acuerdan los otros estudiantes? ¿Nadie? Son rectas. Son rectas. Que pueden ser, dos puntos. Pueden ser horizontal y la horizontal se refiere, por ejemplo, a x igual a una constante. ¿Sí? Y la otra es la vertical, perdón, al revés lo dije. La horizontal es la que tiene que ser y. Horizontal igual a, por ejemplo. Y la vertical es la que x igual a otra constante, por ejemplo, b. ¿Se acuerdan ustedes de recta constante? Recta constante es justamente cuando tengo y igual a, por ejemplo, igual a 2, igual a 0, igual a más 1, igual a menos 1. Y la vertical es cuando es con respecto, es decir, esta horizontal con respecto a un eje y es vertical al otro, ¿verdad? Y a eso se refiere la asíntota. Ahora la pregunta es, ¿esta función tiene asíntota vertical? Recordemos que para poder graficar esta función, así tenemos que hacer. Igual a x menos 1 por, o acá dentro de la raíz. Igual nomás acá dentro de la raíz podemos efectuar. Nos conviene siempre dejar acá dentro de la raíz, entonces así trabajamos con una x nomás, si no acá tenemos que trabajar acá y después con el de afuera otra vez. Entonces, cuando vamos a hacer la gráfica, vamos a trabajar con este acá del radicando sin que quitemos afuera x menos 1, ¿está bien? Entonces, nosotros la que tendríamos que verificar es en igual a 0 y en x igual a b. En este caso, esta función en particular no tiene. Entonces, no tiene asíntota. Esta función no tiene asíntota vertical y no tiene asíntota o no tiene rectas, ¿verdad? Horizontal. O sea, entonces recuerden que las asíntotas simplemente son rectas. ¿Está bien? Y luego el quinto es justamente la representación gráfica. La representación gráfica entonces
Y vamos a ir utilizando entonces algunos valores justamente. Esto nos tendría que salir. Dijimos que vamos a dejarlo en la forma. Y es igual a raíz cuadrada x más 2 por x menos 1 al cuadrado. Entonces donde hay x voy a ir reemplazando, ¿verdad? Y vamos a ir dándole valores. Vamos a hacer una tablita de valores. Recordemos que aquí, con respecto a... ¿Alguien entró? ¿No? Nadie, ¿verdad? Acá, por ejemplo, le estaba diciendo con respecto a... Vamos a hacer una tablita, ¿verdad? Una tablita. Una tablita. X e Y. Recordemos que acá la X es mi término independiente y la Y es mi término dependiente. Entonces voy dándole valores a X. Le puedo dar, por ejemplo, 0. Luego, recordemos aquí que como es una raíz cuadrada, siempre va a tener doble signo, ¿sí? Más menos, ¿sí? Porque esto es raíz cuadrada, ¿sí? Si era raíz cúbica, un solo signo, pero como es raíz cuadrada, potencia par, entonces tiene doble signo siempre. En este caso particular, el 0 no tiene signo, no es más ni no es menos. Si es 0, x0, ¿cuánto me va a salir en y también? 0, ¿verdad? Le podemos ir dando valores, por ejemplo, menos 0,5. Luego menos 1. Acá, por ejemplo, con 2 puntos no va a salir todavía ninguna recta. A ver, perdón, ninguna función, ¿verdad? Solamente cuando es recta yo necesito mínimamente 2 puntos. Pero como este es una curva, con 2 puntos yo no voy a poder ver todavía ningún comportamiento de esta función. Entonces necesariamente tengo que darle 5, 6, 7, 8, 9 o 10, dependiendo de lo que yo voy necesitando, ¿verdad? O sea que hasta que yo me dé cuenta que me salga algo coherente, ¿verdad? Porque con 1 o 2 puntos todavía no me va a salir nada concluyente. Le puedo dar menos 1, menos 1,5, menos 2, menos 3, y luego le puedo dar positivo, ¿verdad? Así también más 0,5, más 1, más 1,5, más 2, más 3, y va a ir saliendo valores para y. ¿Está bien? No se olviden que acaba de salir más, menos, acaba de salir más, menos, acaba de salir más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, y más, menos, más, menos, más, menos. Acá le pusimos por lo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Si quieren ponerle 12, mejor todavía. Cuanto más puntos le demos, mucho mejor, ¿verdad? Y va a ir saliendo, ¿verdad? Y acá es donde tenemos que ver. Justamente acá yo me equivoqué en el punto, en este i. Acá vamos a efectuar esta parte del radicando, ¿sí? Para que veamos justamente, porque así cuando está... No olvidé, yo tenía que desarrollar acá mi radicando. Al desarrollar todo acá el cuadrado otra vez y al distribuir, dentro del radicando queda así. Voy a poner acá
y es igual a más menos raíz cuadrada y queda dentro radicando x al cubo menos 3x más 2. Y ahí entonces pasa eso que yo le dije hace rato. Hace rato le puse 0, me olvidé, tenía que desarrollar primero. Entonces al desarrollar el cuadrado y al distribuir acá adentro radicando, resulta esto al reducir los términos semejantes. X al cubo menos 3x más 2. Y cuando x es 0, acá es 0 al cubo, 0 menos 3 y acá va a quedar raíz de 2. Y raíz de 2 para nosotros, ¿se acuerdan que cuando era 0, yo me olvidé, ese cuando era la intersección, era más menos 1,41, ¿verdad? Que es raíz cuadrada de 2, ¿sí? Entonces es 1,4. Cuando es 0,5, ¿tienen ahí su Uno- calculadora? 1,83 sale, profe. Más o menos 1,83, ¿verdad? Que ahí se me fue mi borrador. Más o menos 1,83. 1,8 nomás, ¿verdad? Sí, Y en menos 1 queda más o menos 2. 2, ¿verdad? 2. ¿Sí? Sí. En menos 1,5 queda más o menos 1,7, 1,7. 76, 8. Igual nomás, sí. 7, 76. Si quieren lo pueden ir redondeando. Y cuando es menos 2 era, acá sí nos sale 0. 0, sale acá. Justamente esa parte que dijimos de los valores que puede tomar, acá sale 0. Sabemos que el 0 no es más ni menos. Y cuando es en menos 3, ¿cuánto sale? Ah, menos 3 ya no puede tomar. Sí, No. justamente yo me olvidé acá porque justamente para eso es importante el tema del dominio. Menos 3 pues no puede tomar. Ya se Pero 3 está positivos sí puede tomar. sin determinado, ¿verdad? ¿Cómo? Ya se hace indeterminado con -3, ¿verdad? No, va a ser... no, pero si nos fijamos más arriba, ¿qué nosotros pusimos en nuestro campo en nuestro campo de variación o extensión? Los Ah, que valores no que puede. puede tomar x son mayores o iguales que menos 2. Y menos 3 ya no está dentro del conjunto solución. ¿Sí? Ok. Me equivoqué nomás de esa parte. Me olvidé. Entonces, más 0,5 sale 0,7, ¿verdad? Sí. En más 1 sale 0 otra vez, ¿verdad? Sí. Vamos a ver. Sí. Sí. Y en 1,5 sale 0,90 y 0,93. 93, sí, 0,9. Y en 2 sale más menos 2, ¿verdad? Sí. Y en 3 sale 4, y algo, ¿verdad? 4,47. 4,4, 4,47, 4,5, bueno. Y con esto se supone que tendría que salirnos una gráfica más o menos así. Ustedes háganlo ahí ahora en su... Yo les voy a mostrar cómo tiene que salir, ¿verdad? Pero para que ustedes puedan ver justamente por qué no tiene asíntota. Porque las asíntotas recuerden que son rectas, dijimos. Rectas horizontales o verticales. Una curva, o sea, una función puede no tener asíntota como en este caso, puede tener solamente o sea, puede tener solamente una asíntota, puede tener dos asíntotas y puede no tener. Y esta función quedaría así. Eh, Vamos a ver cómo me sale mi... Ah, que casi sí. Acá tengo uno, dos, tres. Y acá tengo
hay que tratar de distribuir lo mismo también acá en la ordenada. 1, 2, acá es 0, acá es menos 1, acá es menos 2 y acá es también la misma distribución. Hay que tratar de hacer, por eso que es importante ver si pueden trabajar en el milimetrado, así que mejor todavía, va a ser mucho más exacto la figura. Lo que sí que tenemos entonces, de acuerdo a, por ejemplo, acá es menos 1, acá es menos 2, acá es 1, acá ya me salió luego mal mi distribución por chiquitito, pero la idea es esta. Voy a tener entonces la X, este es X, la abscisa, y acá tengo la ordenada. Entonces, en la abscisa mi punto de intersección tengo uno en 1, ¿sí? Tengo otro en menos 2. Y luego tengo en la raíz de 2 en y, ¿verdad? Y más menos, ¿verdad? Que es 1,41 por acá más o menos. Y luego acá también. En 1 negativo era más 2 y menos 2, ¿verdad? Menos 1 también. Y luego la otra simetría, cuando tengo 1,5 sería por acá, más o menos 1,7. Y ahí se me va a ir cerrando más, ¿verdad? 1,7. Acá también. Acá tengo entonces voy uniendo y en 2 tenía más 2 también. Va aumentando otra vez acá. Primero que nada vamos a unir estos puntos. Ahí ya me equivoqué. Este no era ahí. Por eso que siempre cuando ponemos los puntos tenemos que ir uniendo. Luego acá en 0, cuando es 0 pues bajo otra vez acá en 1. 1,41 acá entonces es, cuando es menos 1 dijimos, es más 2, es menos 2 acá. Y luego baja aquí. Y este acá se encurva. Unimos con este otro puntito. Con este otro. Y ya se me fue para el otro lado. Tengo que unir este también acá. Aquí, aquí. Y luego baja acá en 1,40 y algo. Luego se va por aquí, ahí. Aquí se cruza. Y ahí otra vez tengo en 2. En 2 era más 2. Otra vez sube otra vez acá. Va subiendo la función. Acá también. Entonces acá y ahí lo podemos proyectar. Va creciendo y acá también. Y así sería la gráfica de esta función, ¿verdad? Y para que, ¿qué pasaba si, supongan que, no sé, la alternativa donde nosotros podíamos haber puesto por decir acá era de acuerdo a esto, en x igual a menos, en x igual a, acá no podía luego ser. Pero suponiendo que sea en x igual a, supongan que era una recta vertical acá en 3. Y poníamos acá mi asíntota. ¿Qué va a pasar?
la curva tiene que ir aproximándose a la asíntota. ¿Y ¿qué es lo que le va a hacer? ¿Qué le va a hacer? Se va a proyectar más, no es que termina ahí, se va a proyectar más, también le va a cortar, ¿verdad? ¿Sí? Y es por eso que en este caso no tenemos luego la asíntota. O sea, la única alternativa acá que teníamos era que exista una asíntota vertical, es decir, sobre el eje X. Pero en cualquier punto que esté, pónganle que acá esté la asíntota. Igual esta curva va a ir creciendo, en algún momento le va a cortar otra vez y no puede ser eso. Porque recuerden que la asíntota es una recta, es así como una protección. La curva tiene que ir aproximándose a la asíntota, pero no le tiene que tocar. Sin embargo, si teníamos sobre X, le va a cortar. ¿Entienden? Entonces, en este caso, la posibilidad podía haber sido, entonces, en este caso, le ponemos luego justamente, no tiene asíntota verticales, ¿verdad? Porque la horizontal está descartado ya luego. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la curva no se da para poder, porque la curva, recuerden, se tiene que aproximar a la asíntota. ¿Sí? Y acá tengo yo una circunferencia. Y si era una horizontal, supongan por ejemplo igual a 0 acá, también le va a cortar, entonces no hay luego ninguna posibilidad. Entonces no tiene nomás luego asíntota, de cualquier lado que le mire, tanto para X como para Y. ¿Por qué? Porque la función no me permite, luego. ¿Está bien? Y aparte no hay simetría. Generalmente para que exista, generalmente cuando hay simetría, ¿verdad? Cuando existe simetría, ¿verdad? Realmente ahí es donde más o menos tenemos, ¿verdad? Pero en este caso solamente hay simetría con respecto al eje X, pero no con respecto al eje Y. Entonces, más o menos así es la forma para darse cuenta. Y además no queda, generalmente queda en forma racional, es decir, queda en forma de numerador y denominador, queda cuando tiene asíntota. En este caso tenemos luego un radical, entonces ese luego es un pequeño problema. Algunas veces, supongan que en un despeje, qué sé yo, por decir, queda igual a... ¿A qué pedazo? ¿Dónde se me fue? Suponiendo que queda así, por ejemplo. Una función que al despejar me quede, no sé, por decir 1 sobre raíz cuadrada de x menos 3. ¿Sí? Así como en este caso, ¿qué es lo que nos quedaría? En este caso sí tendría asíntota. ¿Y cuál sería mi asíntota? El denominador. En este caso, por ejemplo, tendríamos que tener justamente, sería mi asíntota, ¿verdad? O sea que tiene que quedar en forma de numerador y denominador. En este caso está en el numerador la raíz y no tenemos ninguna posibilidad que en el denominador tengamos una expresión de x más 1 o sobre x o qué sé yo. Alguna vez o podría haber sido sobre x. Supongan que queda sobre x nomás también, 1 sobre x. También ahí x iba a ser igual a 0. En este caso, mi asíntota, en este caso, en esta función, sería x menos 3 igualamos a 0, en donde despejamos acá, entonces mi asíntota quedaría una asíntota vertical, ¿verdad? O sea, en este caso, en el supuesto caso que quede así la función, sí tendríamos una asíntota, ¿está bien? Pero en este caso no tenemos esa asíntota. ¿Les parece? ¿Alguna duda? Entonces, repasemos primeramente. Primero entonces tenemos que hacer la intersección con los ejes, con respecto a los dos. Con respecto al eje X, con respecto al eje Y. En este caso tenemos. Luego tenemos en segundo lugar simetrías con respecto a los ejes.
Cuando existe simetría, cuando al reemplazar esa variable llevamos la función y si no cambia la función, entonces decimos que existe simetría. Cuando no varía la función. Pero cuando varía la función, entonces no existe simetría. ¿Entienden? Y luego, campo variación, ya dijimos, recorrido y qué valores puede tomar la y. Y luego dominio, qué valores puede tomar la x. Justamente acá esto es importante para cuando van a hacer la gráfica. Yo olvidé por un instante esta parte, ¿verdad? Porque para eso es el dominio. El dominio lo que te dice es qué valores puede tomar la variable x. ¿Se acuerdan que al principio le puse un -3 hace rato en nuestra tablita de valores? Y justamente -3 ya no forma parte de la solución, ya no forma parte de la función, o sea, los valores que puede tomar la función, porque la función va a salir indeterminado o un número complejo. Y luego viene la representación gráfica. Recordemos que y siempre tiene que quedar despejada. Y al despejar la y siempre es donde ustedes tienen que analizar esa posible asíntota o la recta, que puede ser vertical u horizontal. ¿Está bien? Bueno, tenía más. Acá también tenía otro. No sé si hay duda con respecto a esta parte. Respecto a la formación de gráficas, profesor, ¿Sí? ¿cuántos valores le tenemos que dar para que nos salga así la Y gráfica? acá, por ejemplo, le dimos 11, le puede dar 12 luego. O sea que descartado luego con tres valores que le dé. Tenés que darle mínimamente un 6 y más. O Ok, sea que, ¿cómo te das cuenta? Imagínate si yo le daba 3 puntos nomás a esto. No me iba a salir nada todavía concluyente. Sin embargo, claro, con 11 puntos que le puse, más o menos me sale. Ahora recién más o menos me sale, ¿verdad? Puedo ponerle 12 también. O sea, cuanto más puntos le des, mucho mejor se te va a formar la curva. perfecto. Si es una recta, ponerle que es una recta nomás, si no es una parábola semicúbica o lo que sea, ¿verdad? Si es una recta, sí con unos 2 puntos ustedes ya saben que se puede determinar, pero cuando es una curva, y más si hay puntos de intersección, en este caso tenemos 3 puntos de intersección luego, ¿verdad? ¿Sí? Sí, 4 luego sí que. Con respecto a y tenemos 2, con respecto a x tenemos 2, 4 puntos de intersección tenemos, ¿verdad? Entonces, para poder abarcar toda esa parte, entonces siempre y recordar que la raíz esté radicando, ¿verdad? Siempre hay que desarrollar acá cuando vamos a hacer para poder, o sea, para poder hacer mejor la gráfica, desarrollamos radicando todo lo que quede. Sin que salga afuera. Igual que va a hacer, podés hacer también hace rato con ese valor que quitamos afuera, pero por conveniencia nos conviene nomás dejar en esta forma para poder, justamente para que no nos equivoquemos. Hace rato cuando yo puse 0 0 puse y me olvidé que acá tenía que quedarme la raíz cuadrada de 2. O sea que en la función entonces por lo menos tenéis que darle un 11 o 12 puntos a la curva. y siempre me va a estar orientando entonces mi punto de intersección. Así mismo, tu punto de intersección. Por eso todo es importante, todo el estudio que hicimos, las intersecciones y los valores que puede tomar la y los valores que puede tomar la x. Ese pues es tu punto de referencia justamente. Porque hace rato yo no me percaté y te acuerdas que puse -3 y ahí, Claro. ¿qué es lo que pasaba con -3? Que la función iba a salir un número complejo. Y ese Ok, número complejo no vamos a poder ubicar acá en el plano. Nosotros pues trabajamos con números reales, positivo, negativo y neutro, ¿verdad? Y plano bidimensional, plano X e Y. Entonces no trabajamos con los números complejos. Eso nomás. ok. Gracias, profesor. Bueno, y no sé si hay, acá yo tenía también otras cuestiones, ecuaciones autorizables. El trazado de curvas se puede simplificar, dice, considerablemente para ciertos tipos de ecuaciones a las que llamaremos ecuaciones factorizables. O sea que, dicho de otra forma, acá por ejemplo tenemos un x cuadrado menos y cuadrado igual a 0. Tenemos un binomio. ¿Cómo están estos binomios tan relacionados? Tenemos acá, está separado con signo negativo, los dos tienen raíz cuadrada exacta. ¿Cómo era que se llamaba? Una Diferencia de cuadrado. diferencia de cuadrado perfecto, exactamente.
Y la diferencia de cuadrado perfecto sabemos cómo se desarrolla, cómo se efectúa. Su cuadrado exacto es x, su cuadrado exacto es y. ¿Y cómo se factoriza? Y justamente así, queda en producto, queda el producto de dos conjugadas. Uno puede ser en un paréntesis x menos y por x más y. Cualquiera puede estar en primer lugar, igualado a 0. Puede estar, por ejemplo, x más y primero y luego x menos y. Y si nos fijamos, cada uno de estos factores cómo son. O sea, x menos y igual a 0. Si efectuamos, por ejemplo, si cada factor igualamos a 0, x, este primer factor, x menos y igual a 0. X menos y igual a 0, ¿qué función es? O sea, ¿qué es? ¿Es una curva? ¿Es una recta o qué es? Una recta. Es una recta, es una función lineal. Vamos a despejar de acá, vamos a tener menos y, va a pasar acá con sitio cambiado, entonces x igual a y. O sea, es una recta que no tiene término independiente. Y cuando una recta no tiene término independiente, siempre va a pasar por ¿dónde en el plano? Por el punto de origen. Por el origen, correcto. Entonces acá tenemos una primera recta de esa ecuación factorizable. Tenemos una segunda también acá. X más y igual a 0. Despejamos de acá cualquiera de ellos. X igual a y, por ejemplo. Y la X va a pasar con signo cambiado y igual a menos X. Esa va a ser la otra recta. ¿Es también una función lineal? Sí. ¿No tiene término independiente? No tiene. Entonces va a pasar también por el origen. Es decir, ¿cómo son estas dos rectas? ¿Son paralelas o son perpendiculares? Vamos a averiguar. Nuestra tablita acá, recordemos que siempre y tiene que estar despejado para poder hacer la gráfica. Acá y igual a x y igual a menos x. X acá va a ser mi término independiente para los dos casos, ¿verdad? Si le doy a x acá 0, y va a ser 0. Si le doy 1, va a ser 1 también. Acá ya tengo dos puntos. Un punto 1 y un punto 2. Acá lo mismo. Si yo le doy a x 1, ¿cuánto me va a salir en y? Para esta recta. Menos 1. Menos 1. Y si le doy 0, va a salir también 0. Punto 1 y punto 2. Bueno, punto 2 le puse. Bueno, punto 1 entonces este. Lo que sí que el punto 1 y el punto 1 para los dos es 0. ¿Está bien? Es un punto común para ambos. Este es el plano, este es y, este es x. Y acá está 0. 1 menos 1. Acá está 1, 1, 1 y menos 1 y menos 1. Cuando x es 0 y es 0 para los dos, cuando es 1 y 1, acá es 1, 1 es acá. Y acá está el 0, 0. Entonces acá tengo la primera recta que es esta. Entonces va a pasar por este punto y va a pasar acá. Y se va a proyectar hacia acá. Entonces esta es la recta y igual a x. La otra recta y igual a menos x, esta. Cuando x... que se me reborró otra vez. La otra es cuando x es 0, acá es 0 y el otro es 1 menos 1, es para abajo. Acá. Y acá nos fijamos, acá justamente va a pasar. No sé, acá tuviésemos una regla. Ahí está. Y igual a menos x y nos fijamos acá y esta parte son... se me borró. Esta parte es perpendicular. O sea, esta parte justamente es perpendicular. Significa que estas dos rectas son perpendiculares.
¿Por qué son perpendiculares? Para esta recta, por ejemplo, ¿cómo detectamos? Y así, y igual a mx. Entonces m acá viene a ser, m viene a ser 1 para la primera recta. Y acá la pendiente viene a ser menos 1. La recíproca y de signo cambiado de 1 es menos 1 y la recíproca y de signo cambiado de menos 1 es más 1. ¿Cómo se verifica la perpendicularidad? Y por la condición que dice m1 por la pendiente 2 tiene que ser igual a menos 1. ¿Sí? Y menos 1 por más 1 da menos 1. Verifica perfectamente, ¿verdad? Menos 1 igual a menos 1. Entonces estas rectas factorizables son perpendiculares. O sea, ese es el estudio entonces también que podemos tener entonces en una recta también. Tenemos también justamente una curva, ¿verdad? En este caso, al factorizar resultan dos rectas. O sea, tenemos también intersección, ¿verdad? Intersección de funciones. En el otro caso, por ejemplo, intersección también de una curva con los ejes, ¿verdad? Y en este caso, entonces tenemos también que podemos, también teniendo una función cuadrática, podemos ir siempre aplicándoles las cuestiones algebraicas, ¿verdad? Todo lo que ustedes aprendieron también en álgebra, ¿sí? Y acá justamente luego ya viene intersecciones, consideremos dos ecuaciones independientes, una función f de x y una función g de y, por ejemplo. Y ahí tenemos, por ejemplo, intersección de una recta con una curva, ¿verdad? El procedimiento para hacer esto, ¿qué es lo que tenemos que considerar? Primeramente, para poder resolverlo, así como dice, hallar analítica y gráficamente los puntos de intersección, tenemos que, o sea que podemos ir haciendo lo que conocemos en álgebra, que puede ser por medio de sustitución, por medio de reducción. O sea que podemos confrontar ambas ecuaciones y sustituir una y reemplazar en la otra. Entonces hallar los puntos de intersección y a partir de ahí entonces hacer la gráfica de cada una de las funciones para ver el comportamiento que va a ir teniendo. ¿Les parece? Entonces, Sí, profe. acá justamente voy a mostrarle un ejemplo. Este le voy a dejar para que ustedes puedan practicarlo, ¿sí? Este justamente con esta función. ¿Qué es lo que hay que considerar ahí? Justamente tenemos que, podemos hacer esta recta, podemos despejarla y luego reemplazar en esta recta. Y ahí vamos a poder hallar los puntos de intersección. Y luego vamos a hacer la gráfica para la recta, vamos a despejar y acá para hacer la gráfica de la parábola, recordemos que y cuadrado menos 4x es una parábola. Acá tenemos una función lineal y acá tenemos una parábola. Y luego más adelante en otras unidades, seguramente que para el segundo parcial, ya vamos a tener las cónicas también, que son las parábolas y la... En estos casos vamos a ir viendo también algunas funciones ya, ¿verdad? De repente algunas parábolas, algunas elipses seguramente así, pero no precisamente todavía estudiándolo en profundidad, pero sí así en intersecciones entre curvas. Acá, por ejemplo, este 1 les voy a proponer y hasta acá vamos a llegar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primeramente, tenemos dos rectas, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer cuando tenemos dos funciones es verificar si podemos aplicarles los métodos algebraicos que ustedes ya conocen. Ponemos la primera ecuación, 2x menos y menos 1 igual a 0. Y la otra recta es 3x más y menos 9 igual a 0. Esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2. Entonces, ¿por qué método puedo resolver un sistema de ecuaciones de dos incógnitas? Primeramente, ¿cómo nosotros sabemos si un sistema se puede resolver o tiene finitas soluciones? Tiene que tener estas características. Primeramente, tiene que tener dos incógnitas. Tiene dos incógnitas, x e y.
y tiene que tener dos ecuaciones. Entonces, la forma para saber si un sistema tiene finitas soluciones es que tiene que coincidir cantidad de ecuaciones 1, 2 con cantidad de incógnita 1, 2 también. Si hay más ecuaciones que incógnita va a tener infinitas soluciones. Pero en este caso tiene misma cantidad de ecuaciones, misma cantidad de incógnitas, entonces va a tener solución finita. O sea, se va a poder resolver. En este caso se va a poder resolver. ¿Por qué método se puede resolver? 2x más 3y menos y más y. Ya está luego uno que se puede, por ejemplo, reducir, ¿verdad? ¿Sí? En este caso, por ejemplo, método de reducción le puedo aplicar. El método de reducción pues me dice que tengo que tomar una de ellas y convertir, o sea, tratar de conseguir para poder reducir, por ejemplo, la variable x o la variable y. En este caso tengo 2 más 3. Pero acá ya tengo luego menos 1 más 1. Entonces, método de reducción directo acá para la variable y, por ejemplo. Puedo reducir entonces y con y se va y acá voy a sumar 3 más 2 me va a dar 5. Signo iguales se va a sumar menos 10 igual a 0. De acá despejo el 10, va a salir con signo positivo. Acá me va a quedar 5x. El 5 que está multiplicando puede pasar a dividir la 10. Y acá entonces x resulta 2. 10 dividido 5 es 2 entonces. 2. Ahí está. Entonces x es igual a 2. ¿Qué voy a hacer con este valor? Voy a llevar en la ecuación 1 o en 2, en cualquiera de ellos, para poder hallar la variable y. Voy a llevar en 1, entonces voy a tener en la ecuación 1, voy a poner 2x menos y menos 1 igual a 0. Y donde hay x voy a poner 2. Entonces acá es 2 por 2 menos y menos 1 igual a 0. Como acá la y es negativa, entonces voy a traer en el otro miembro de menos y va a pasar a más y. Y acá voy a tener entonces 2 por 2, 4 menos 1. Entonces el valor de y va a ser 4 menos 1, 3. Y ahí ya tengo entonces mi punto de intersección, que es primero el par ordenado. Hay que poner x, que es 2, y la variable y o la ordenada, que es 3. Entonces el punto común para ambas rectas es 2, 3. ¿Qué significa? Significa que este punto 2 y 3 pertenece tanto a la ecuación 1 como a la ecuación 2. ¿Cómo se verifica? Sencillo. Llevamos acá en la ecuación, por ejemplo, en la primera me tiene que salir 0 si es que este punto pertenece a esta recta. Vamos a ver. 2 por 2, 4, menos 3, 2 por 2, 4, menos 3, menos 1, menos 3, menos 1, menos 4, y 4 menos 4 da 0. Verifica para el punto 2, 3 la primera ecuación. La segunda, 3 por 2, 6, más 3, 6 más 3, 9, 9 menos 9, 0. Verifica también la ecuación 2. Es decir, este punto entonces pertenece a ambas ecuaciones. ¿Qué hay que hacer para graficar? Hay que despejar y. En la ecuación 1, por ejemplo, vamos a despejar y tiene que quedar, despejando de acá, tiene que quedar 2x menos 1 igual a y. Y ahí van a hacer su tablita de valores. Le van a dar valores a x y van a obtener valores en y. Y así también para la ecuación 2. La ecuación 2 quedaría y está positivo, entonces va a quedar y es igual a menos 3x más 9. Y así también hay que hacer la tablita de valores, ¿verdad? X e y, se le va dando valores a x, se obtiene valores para y. Acá, por ejemplo, si le doy a x0, 2 por 0, 0, va a salir y menos 1. Y el otro punto, si le doy 2, me tiene que salir en y3. 2 por 2, 4 menos 1, y verifica perfectamente porque dijimos que era común a esta recta, y el otro también tiene que ser lo mismo. Acá le puedo dar a esta segunda recta 0, va a salirme 9. Y el otro, cuando le doy... acá me equivoqué.
Perdón. Me tiene que verificar, pues justamente acá no me verifica. Este tiene que estar mal el signo ahí. Acá tiene que ser... me equivoqué, acá es... el despeje de acá, ¿verdad? Menos 9 va a pasar a más 9 y el otro pasa a menos 3, más 9, ahí está. Ahí está. Tres x menos 10. 3x, ahí está. Y entonces ahí justamente podemos ir verificando, ¿verdad? Hacemos la recta 1 y la recta 2 y luego el punto de intersección, ¿verdad? Entonces vamos a ir teniendo justamente eso, ¿verdad? Entonces me tiene que ir verificando, así como les dije. Cuando le doy 0 sale 9 y cuando le doy 2 en X, la Y también me tiene que salir 3, ¿verdad? 3 por 2, 6. 9 menos 6 también me da 3. Entonces acá tengo el punto 1 y acá tengo el punto de intersección que habíamos dicho que coincide para ambos. Para ambas rectas. Punto de intersección. Cuando es 2 es 3, cuando es 2 es 3 también para la segunda recta. Y con esto ya podemos tener la gráfica de estas dos rectas. Y bueno, hasta acá entonces, si es que no hay más preguntas. Dale, profe. Entonces nos vemos el próximo martes, Dios mediante. Que tengan un bendecido resto de jornada y éxito para esta semana que parece que ya viene otra vez el calor. ¿Qué tal los trabajos? ¿Entregaron todo? Profe, Sí, yo tengo una consulta respecto al trabajo. sí. Profe, ¿sería que no me puede explicar esta parte que dice x cuadrado y cuadrado menos 9x cuadrado menos 4y cuadrado es igual a 0 para la intersección? ¿Dónde estaba? ¿Cuál era ese? Espera que El tampoco. segundo ejercicio, ejercitario. ¿El que estaba explicando? No, de la tarea sería ese, profe. Ah, de la tarea. Espera que Sí, tampoco. ¿Cuál me dijiste? x cuadrado y cuadrado Sí. menos, menos 9y cuadrado menos Ese 4. no me puede enviar en el foro consulta, si te voy a enviar ahora. ¿Cuál el ejercicio 2 entonces de la actividad? ¿Qué decía? Decía un poco el planteo. Para hallar la intersección en la intersección, la simetría, el dominio. Ujú. O sea, y lo que estuve mostrando, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y qué es lo que es tu duda ahí? No, y la parte del... Viste que ahí tiene x cuadrado y cuadrado. Ujú. Y esa parte es lo que tengo duda, no me sale para el despeje. No, y si tiene y cuadrado, x cuadrado es raíz cuadrada. ¿Por qué no me mostras a tu pantalla? Mostrame, no voy a dejar de presentar entonces. Porque así no te voy a poder... Voy a dejar de presentar y presentar un poco vos. O si no, te envío al foro, profe. Y igual nomás, perfecto, mejor. Dale, 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 Envíame en el foro, no hay problema. dale. Listo, listo. Voy a esperar entonces, envíame en el foro y te voy a enviar, no hay ningún problema. Sí, porque Dale, viste profe. que si es cuadrado, pues le convierte en raíz, ¿verdad? Pero mostrame ahí en el ejercicio, envíame y te vamos a aclarar, no hay ningún problema. Y voy a enviar en el foro también, ¿sí? Dale, profe. Gracias. Listo. Bueno, nos vemos entonces. Hasta el próximo Dale. martes. Dios mediante. Bendiciones para todos y para todas.
Creo que para... Ajá, sí. Nos vemos. Chau, profe. Chaucito. Chao, chao.